10 meses después de perder a mi esposo, simplemente tuve la certeza absoluta de que tenía que llegar al fondo del pozo del duelo si alguna vez iba a sanar de verdad. Durante mucho tiempo, sentí que todo en lo que creía, como la manifestación, el amor y la abundancia, estaba simplemente destrozado. Nunca había recibido señales de mis seres queridos perdidos, pero pedí específicamente una señal y llegó. Reconocida neurocientífica, experta en todo lo relacionado con la manifestación. Nuestra invitada de hoy la conoces y la adoras, la doctora Tara Swart. Es un placer tenerte de vuelta. A veces pido señales, pero a veces simplemente recibo unas que no esperaba. ¿Él te envía señales? Sí. ¿Tu esposo? Sí. ¿Quién ya no está con nosotros? Sí. Recientemente tuve una que es muy loca. No he compartido esto antes. Estaba con una muy buena amiga que, desafortunadamente, nunca llegó a conocer a Robin. Hizo match en una aplicación de citas con alguien llamado Robin Bieber. ¿Qué? ¡Wow! ¿Existe una meditación o un proceso que las personas puedan hacer? Que solo tome unos pocos segundos y que puedas guiarnos con eso. Sí, existen algunos y está que los va a sorprender. Tuve a la doctora Tara, ¿hace cuánto fue? 2, 3 años, la primera vez que te tuve aquí. En 2022. La primera vez que te conocí, doctora Tara, no creo que mucha gente supiera quién eras en ese entonces. Creo que fue una de las primeras entrevistas que hiciste. Pero has sido una neurocientífica durante mucho tiempo. Has sido extremadamente útil en avanzar al mundo, en entender nuestras mentes y nuestros cerebros, entender cómo todo se conecta para que podamos lograr nuestros objetivos, para que podamos manifestar mejor y vivir una vida mejor. Y cuando te conocí, estabas en un momento interesante de tu vida, y eres una persona completamente diferente ahora que cuando te conocí por primera vez. Has seguido creciendo. Sigues sanando. Recuerdo que estabas un poco nerviosa la primera vez. Ahora, eres como una estrella de rock en todo el mundo, haciendo grandes entrevistas y haciendo todas estas cosas. También tienes un nuevo libro llamado The Science, The New Science of How to Trust Your Instincts. Y para mí, las señales siempre han sido algo poderoso. Signos, símbolos, sincronicidades. Y siempre estoy tratando de buscar las señales y las sincronicidades en mi vida. No sé si alguien más busca señales como yo. Alguien me dijo esto varias veces en una semana sobre un libro. Quizás debería leerlo. Mi esposa diciéndome que necesito ir al Summit of Greatness desde hace semanas. Quizás debería ir. Sea lo que sea, sigues escuchando estas señales. Ves ciertas cosas una y otra vez. Piensas. Tal vez debería prestar atención. Tal vez debería escuchar más. Tal vez debería inclinarme hacia lo que es esa señal. Y sé que cuando nos conocimos, estabas pasando por mucho personalmente. Estabas pasando por un duelo en tu vida. Y quisiera que compartieras qué fue eso. Pero antes de que lo hagas, si alguien está pasando por dolor o tristeza o pérdida en su vida, ¿qué dirías que es una de las primeras cosas que pueden hacer para comenzar a sanar de ese dolor? Y luego tal vez puedas compartir algo de lo que has pasado también. Bueno, creo que lo más peligroso que las personas pueden hacer es reprimir su dolor y su pena y cubrirlo con otra cosa. Y creo que todos mis amigos pensaron que simplemente volvería al trabajo y esa sería la manera de evitar tener que lidiar con mi pérdida, la cual compartiré en un momento. Pero simplemente tenía esta certeza absoluta de que tenía que llegar al fondo del pozo del duelo y sentir todo el dolor si alguna vez iba a sanar de verdad. Y así, 10 meses después de perder a mi esposo, tuve la oportunidad de venir al podcast de Luis. Creo que me habías invitado antes de la pandemia, pero luego no pudimos volar y tenía que ser en vivo. Así que esta oportunidad que había estado esperando durante tanto tiempo, el primer gran podcast que iba a hacer. A los 10 meses, generalmente la gente está bastante bien después de un duelo o una pérdida, pero luego el aniversario es realmente difícil, así que pensé que podría hacerlo. Vine a Los Ángeles. No sabía si te lo iba a contar o no. Estaba llorando en Zoom con un colega la semana anterior diciendo, no puedo confiar en mí misma para actuar. He perdido toda mi confianza. Y como dijiste, estaba nerviosa, lo cual no es normal en mí. Entonces, me sentaste y me diste una especie de charla motivacional antes, y luego finalmente entramos en la sala y las cámaras estaban grabando. Y dijiste, ¿hay algún tema prohibido? Y creo que simplemente lo solté porque no estaba mentalmente preparada para lo que hago en una situación profesional. Y tú dijiste, oh, Dios mío, ¿vas a estar bien? Sí. Y dije, bueno, mientras no hablemos de eso, estaré bien.
pero siempre tuve en mente que quería volver a tu programa y mostrarte de lo que realmente era capaz, porque sentía que no había actuado tan bien. Creo que fue un par de años después que volví al programa, y todavía no hablamos sobre el tema que tú sabías, pero de la que yo aún no había hablado públicamente. Sí. Así que aquí estoy por tercera vez. Así que ahora han pasado 3 años desde que perdiste a tu esposo. Serán 4 en octubre. 4 años. Y realmente no habías empezado a hablar de ello. Supongo que no hablabas de ello públicamente por ciertas razones, pero ahora estás empezando a hablar de ello, ¿verdad? Sí, la razón era que nunca vi el sentido de compartir una historia triste con la gente, a menos que hubiera algún beneficio de ello. Sí. Y tengo mucha suerte de tener amigos increíbles y apoyo a mi alrededor, así que esa es otra de las cosas que diría. Si estás en duelo o pérdida, por favor asegúrate de tener a las personas adecuadas a tu alrededor. Hace una gran diferencia. Literalmente no creo que estaría aquí hoy si no fuera por mis amigos. Emprendí este viaje de recibir señales de mi querido esposo, quien sabía que nunca me dejaría y ahora me lo ha demostrado. ¿Entonces te envía señales? Sí. ¿Tu esposo? Sí. ¿Quién ya no está con nosotros? Sí, ¿Qué tipo de señales te envía? obviamente corazones. Pero cuando lo conocí, estaba escribiendo en mi diario y seguía notando este símbolo de infinito en un anuncio. Y por alguna razón, porque realmente confío en mi intuición, había escrito en mi diario: si la persona con la que me voy a casar ya está en mi vida, entonces veré 3 símbolos de infinito en lugares realmente inusuales. Entonces estaba caminando por las calles de Londres y vi una banda elástica con la forma del símbolo de infinito. Volé a una conferencia en Turquía. Había un chico que llevaba un anillo de boda con un símbolo de infinito grabado. Obviamente estaba muy cerca de él para ver eso. Y luego estaba sentada en el metro de Londres y estaba súper lleno. Yo tenía un asiento. Había una chica de pie justo frente a mí, casi pegada a mí, y en el espacio entre sus zapatillas y sus jeans había un tatuaje de un símbolo de infinito. Ya había conocido a Robin en un avión en ese momento, pero él me estaba persiguiendo y yo no estaba interesada porque era mucho mayor. Así que nunca pensé que sería él. Y luego, él era muy amable y no se iba. Así que eventualmente pensé en darle una oportunidad. Entonces esa historia está en el fondo. Y ahora, por ejemplo, tengo tantas historias como esta. Un día estaba caminando entre reuniones. Tenía 1 hora, así que pensé en aprovechar y hacer ejercicio. Y terminé pasando por el hospital, donde él había estado recibiendo tratamiento. Y en mi mente le dije: ¿por qué me dejas caminar por aquí? Es tan traumático para mí. Nunca quiero volver a ver ese edificio. Tienes que enviarme una señal. Entonces, le estás diciendo esto a tu esposo que falleció. Estás teniendo una conversación con él. Solo me aseguro. Sí, ¿Ok? yo hablo con él todos los días. Estás diciendo, ¿por qué está pasando esto? Sí. Sí. Y tienes que enviarme una señal para compensarlo. Y para cuando llegué del University College Hospital a la estación de Euston, y por favor búscalo en Google Maps, está muy cerca. Había una banda elástica en forma de símbolo de infinito en la acera. A veces pido señales, pero a veces simplemente recibo algunas que no podría esperar. He tenido una recientemente que es muy loca. No he compartido esto antes. Estaba con una muy buena amiga que, desafortunadamente, nunca llegó a conocer a Robin. Estamos sentadas para cenar y era un menú fijo prepagado, pero tenía mucha carne y yo no como carne. Entonces ella dijo: ¿puedo transferir mi crédito y llevarla al restaurante de abajo? Y ellos dijeron: no, está prepagado para este restaurante. Así que decidimos quedarnos, lo cual fue una buena decisión, porque la comida estaba realmente buena, e hicieron algunos cambios para mí. Así que estoy hablando con ella, estoy mirando los vasos entre nosotras, y grabado en el fondo del vaso está RB, y el nombre de mi esposo era Robin Beaver. Entonces ella y yo estamos un poco asustadas. Luego ella dice: ¿cuándo vas a tener la pequeña cena por su cumpleaños? Recuérdame cuándo es su cumpleaños. Entonces dije: el 21 de septiembre. Así que constantemente veo 2109 en mi teléfono. Y en recibos y cosas así. Entonces ella va a poner eso en el calendario de su teléfono y tiene esta expresión de sorpresa y le digo: ¿qué pasa? Y ella dice que solía tener este hábito de poner los cumpleaños de las personas con la edad que iban a cumplir. Y entonces tenía el cumpleaños de su tía en ese día, pero no lo había actualizado en 7 años. Y decía 44. Y ese es mi número de ángel, lo que significa que tus ángeles te están guiando. Y me gustaba el 11, pero nunca pedí el 44. Seguía viniendo a mí, y me di cuenta de que era él diciéndome que todavía me está cuidando. Interesante. Al día siguiente, ella me envía una foto de la pantalla de un correo electrónico que recibió, cuyo título era Un agradecimiento de Robin. Y era un recibo de una donación caritativa que había hecho como 2 semanas antes.
Y luego este es el que les va a sorprender. Ella hace match en una aplicación de citas con alguien llamado Robin Bieber. ¿Qué? ¡Wow! Ok. Y obviamente tengo la captura de pantalla, así que puedo probar eso. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, la cosa de la que hemos hablado mucho en nuestras últimas entrevistas y de la que hablamos personalmente es que te veo creando contenido sobre esto, sobre manifestación. Y la ciencia detrás de ello. ¿Cómo tienes realmente una ciencia específica que estudiaste sobre cómo hacerlo? Hemos hablado de ello en el programa algunas veces, pero ¿crees que puedes manifestar lo que quieres si no estás dispuesto a pasar por el duelo cuando la tristeza o la pérdida llegan a tu vida? Hay muchas maneras en las que podría responder a esa pregunta. Durante mucho tiempo sentí que todo en lo que creía, como la manifestación, el amor y la abundancia, simplemente se había desmoronado. Y sentí que ya no estaba tan interesada en la manifestación. Y al principio no estaba meditando ni escribiendo en mi diario. Solo estaba tratando de pasar cada día. Diré que he vuelto a creer en la manifestación de una manera diferente, creo. Mientras que antes, por ejemplo, habría sugerido escribir en un diario para afinar tu intuición, ahora estoy mucho más interesada en liberar la creatividad y pasar tiempo en la naturaleza y hacer terapias somáticas o físicas del cuerpo, como bailar, tocar tambores, cantar, tararear, para liberar la sabiduría oculta del cuerpo. Y luego manifestar más a través de tener una conversación con el universo mediante señales. Interesante. ¿Por qué crees que es importante tararear, cantar, tocar el tambor, bailar, estar en la naturaleza? ¿Es más para alinearse con las señales y tu intuición? ¿O cuál es la razón para eso? ¿Conoces el libro de Bessel van der Kolk, El cuerpo lleva la cuenta? Sí. Ese libro explica muy cuidadosamente cómo el trauma se almacena en el cuerpo. Así que los circuitos de TEPT del cerebro, como el hipocampo y la amígdala, no son el único lugar donde se manifiesta el trauma. Y de hecho, cuando estás traumatizado, el área de Broca del cerebro que articula el habla se apaga. Así que la gente dice, estoy sin palabras. No tengo palabras para esto, estoy atónito. Y es cuando su investigación mostró que el yoga es mejor para el trastorno de estrés postraumático que la terapia de conversación o cualquier tipo de terapia con medicamentos. Y también cosas como la terapia artística, pero creo que no tienes que estar traumatizado. ¿Puedes desatar sabiduría oculta a través del movimiento físico también? ¿Quieres que te dé la ciencia real y profunda de esto? Sí, por favor. La serotonina, que es comúnmente conocida como la hormona del estado de ánimo, más del 95% de ella se produce fuera del sistema nervioso central, así que se produce principalmente en el intestino, y no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo que no tiene ningún efecto en el estado de ánimo. Tiene muchas otras funciones en el cuerpo, pero la palabra serotonina en sí misma en realidad significa suero, que es como tu sangre, tu plasma y tono. Entonces, la serotonina tiene una acción para contraer o dilatar los vasos sanguíneos que cambia cuánta nutrición y oxígeno se empuja hacia los tejidos del cuerpo. Y creemos que así es como el trauma y toda la intuición y sabiduría que adquirimos en la vida, que no recordamos conscientemente, se almacenan en el cuerpo. Interesante. Entonces, déjame asegurarme de entender esto. Si hacemos cosas que activan la serotonina, ¿desatamos más sabiduría en nuestro cuerpo o qué estamos haciendo? Si hacemos actividad física, es más probable que la serotonina dilate los vasos, permitiendo que entren muchos nutrientes y oxígeno. Ok. Pero también cuando estamos traumatizados o tenemos intuición almacenada en nuestro cuerpo, se mantiene en ciertos patrones en los tejidos como la fascia y los músculos. Así que, en realidad, estás accediendo a esos patrones. Y eso es lo que te da la sabiduría. También proviene de tu mente, pero lo que se guarda en tu cuerpo no se puede articular con palabras. Entonces, si alguien ha experimentado algún tipo de trauma, ya sea un gran trauma o pequeños traumas que han continuado con el tiempo, pero no han liberado esos traumas, o no han liberado ese dolor y está almacenado en su cuerpo, en sus células. Tienen un bloqueo en la forma en que piensan sobre las cosas debido a esa memoria que les hace sentir más tensos o apretados en torno a una cierta situación. ¿Cuál es la mejor cosa que pueden empezar a hacer para sentirse más libres emocional, espiritual y psicológicamente, solo para permitir posibilidades en su vida o que entre la intuición, o para ver las señales? Porque ha habido temporadas en mi vida en las que sentía que donde mirara, estaba recibiendo señales e indicios, y luego otras temporadas en las que no sentía que nada me llegara. Sí, y creo que realmente vale la pena decir que eso es completamente normal. Así que incluso cuando estaba en el apogeo de mis poderes de manifestación, sentía que durante meses no pasaba nada, y luego era como si todo llegara al mismo tiempo.
Y siempre digo, pide lo que quieres en ese momento porque es cuando estás manifestando. Y no necesariamente sabes si son los ciclos de la luna, o las estaciones, o tu mentalidad, o sabes qué es. Pero simplemente aprovéchalo cuando está funcionando. Y entonces, en términos de esa fisicalidad, de la cual creo que muchos de nosotros estamos desconectados, hay una verdadera desconexión entre nuestras mentes y nuestros cuerpos. Lo primero que quiero preguntarles a todos es, ¿alguna vez han tenido una reacción visceral a algo donde reciben una noticia y un escalofrío recorre su espalda o se les pone la piel de gallina? Así es como comienza el aprendizaje del lenguaje que su cuerpo les está hablando. Y entonces, tengo esta cosa favorita que creo que disfrutan, que es cuando no sé la respuesta de la ciencia moderna, vuelvo a la evolución. Entonces, nuestros antepasados no tenían recursos de sobra para algo que fuera solo diversión o un lujo. Todos los recursos eran para la supervivencia. Entonces, en ese caso, ¿por qué bailaban, tarareaban, tocaban tambores, cantaban, hacían pinturas rupestres? Debe ser porque el arte y la belleza son cruciales para la supervivencia humana. Interesante. Y así sabemos que estábamos pintando cuevas hace 40,000 años, pero 10 y 20,000 años antes de eso, en el sur de África, estaban tallando cáscaras de huevo de avestruz y solo por diversión, por belleza, estaban haciendo collares con conchas y usándolos. Estaban usando ocre desmenuzado del suelo para pintar sus caras y sus cuerpos. Y 500,000 años antes de eso, estábamos haciendo herramientas que eran más hermosas y simétricas de lo necesario para completar la tarea para la que eran. Así que realmente demuestra que el arte, la belleza, la creatividad, la fisicalidad y el movimiento son formas muy cruciales en las que siempre hemos operado, y desde que el mundo se ha modernizado, hemos como que olvidado esas cosas. Así que no es realmente algo nuevo, es sabiduría antigua que realmente necesitamos recordar. Entonces, estoy escuchando que dices que el arte, la belleza, la danza están diseñados para nuestra supervivencia y también están diseñados para intensificar nuestra experiencia. Suena así, pero a veces lo olvidamos. Sí, porque si piensas en cuando vivíamos en la sabana, teníamos que acceder a nuestros instintos y nuestra fisicalidad para leer la tierra, para leer el clima. Pero la belleza de la sabiduría antigua es que una formación de nubes podría decir que viene lluvia, o podría ser un patrón que reconoces como un mensaje de tus antepasados. Y es una forma tan hermosa de vivir. Hablando de ancestros, ¿crees que es posible que nos conectemos con nuestros ancestros como si estuvieran con nosotros? Sé que algunas personas lo creen, otras no. Pero, ¿cuál ha sido la investigación y la ciencia sobre las señales, la reencarnación o la conexión con ancestros o personas que han fallecido? ¿Qué has investigado o experimentado personalmente? Solo quiero decir que estoy muy impresionada con tu nivel de español. Estás hablando muy bien. Ha mejorado un poco. Realmente no fue bueno durante mucho tiempo. Todavía necesita mejorar, pero está mejorando. Gracias. Y lo digo porque quiero preguntarte sobre la cultura de tu propia esposa. ¿El Día de los Muertos mexicano? Sí, es hermoso. Pero en el libro he investigado las principales civilizaciones antiguas. Los griegos, los romanos, los mayas, los aborígenes australianos, los maoríes. Y en todas esas culturas existe la adoración a los ancestros, la comunicación con los antepasados. Cuando trabajé en la Australia aborigen, colaboré con oficiales de enlace aborígenes. Y un ave muy común en Darwin es la cacatúa blanca. Pero me dijeron que cuando ven a la cacatúa negra, algo muy raro por cierto, creen que son sus ancestros en forma animal, solo haciéndoles saber que todavía están cerca. ¡Wow! Eso es hermoso. ¿Siempre creíste que podías conectarte con personas que habían fallecido? ¿O es algo más reciente que comenzaste a experimentar, pero también a investigar? Es algo reciente. Definitivamente desde que perdí a mi esposo. Fue un momento tan terrible. Me viste un poco después y estaba desesperada por una señal y yo simplemente no podía creer que él me dejaría por completo. Podía ver que había tenido una enfermedad horrible y que su cuerpo ya no podía tolerarlo. Pero este era un hombre que me enseñó lo que era el amor incondicional. Eso me dijo que quería vivir hasta los 100 años porque me había conocido. Obviamente su nombre era Robin, y empecé a ver petirrojos en el jardín todo el tiempo, una cantidad increíble. Pero no me dio mucho consuelo y realmente no sabía qué pensar de eso. Pero por desesperación fui y hablé con un par de mediums.
Y al final, porque soy súper independiente y obviamente me interesa expandir mi mente, simplemente pensé, si es posible, entonces quiero hacerlo yo misma. Esta es la persona a la que estaba más cercana. Y ese es el viaje que emprendí del que he escrito en The Signs. ¿Qué pasa con las personas que no creen? O dicen, ¿sabes qué? Eso es demasiado para mí. O eso va en contra de mis creencias o de mi religión. Eso no sucede. ¿Qué le dirías a alguien que no cree que cuando alguien muere, todavía puede estar conectado con ellos de alguna manera o tener algún tipo de relación, señales, signos, conversaciones con ellos? Crecí en un hogar indio donde mis padres creían en la reencarnación y hacían ofrendas de comida a los antepasados. Pero también fui a la escuela de medicina en el Reino Unido e hice un doctorado en neurociencia, así que siempre he estado bastante dividida en ese sentido. He tenido ese escepticismo que creo que todos deberían tener. Lo único que puedo decir ahora, desde que escribí este libro, es que literalmente he recibido miles de mensajes de personas. ¿De verdad? Muchas. ¿Personas? Sí, personas reales, con vida. Ok, yo estaba como, espera, gente real, ¿sí? Te interrumpí antes de que terminaras la frase. Personas que pueden enviar mensajes directos. Ok, yo pensaba como, las personas te están hablando todo el día. Me he sorprendido por la cantidad de historias como la mía que he escuchado. En mi grupo de amigos es normal decir, mándame un WhatsApp de una señal o algo así. Sí, Pero la sí. cantidad de personas que me han escrito, e incluidos en eso, están los escépticos. De hecho, tuve a alguien. Este es solo un mensaje, espero que esté escuchando. ¿Qué voy a decir? Literalmente me envió una nota de voz diciendo, te escuché en un podcast. Yo estaba como, esto simplemente suena muy esotérico. Era súper escéptico. Estaba caminando por la playa mientras escuchaba este podcast y me encontré con el símbolo de infinito en la playa mientras caminaba. Eso es genial. Y muchas otras personas diciendo, te escuché, no creía. Nunca he oído de ninguno de mis seres queridos perdidos, pero pedí específicamente una señal y llegó. Guau. Entonces, eso es todo lo que les pido a todos ustedes. Solo inténtenlo. No les va a hacer daño. Si han perdido a alguien, o podría ser simplemente del universo o de Dios, en lo que crean, solo piensen en un símbolo que signifique algo para ustedes, que se sienta como una señal inconfundible, y solo pídanlo y vean qué pasa. ¿Qué pasa si no lo ven? Es eso. Entonces tiene... Muéstrame $1,000,000 ahora mismo. ¿Dónde estás? Dame un ejemplo de cómo, si alguien es la persona más escéptica que dice, no creo en nada de esto. Y he escuchado a la gente decir esto antes, y todas estas cosas me pasaron, o perdí a alguien cercano, y no he sentido nada. Sí. Solo he sentido tristeza, pérdida y dolor. Sí. Y es injusto, y estoy solo. ¿Cómo puede alguien decir, voy a intentarlo, aunque sé que no va a funcionar? El más escéptico, ¿cómo podrían intentar estar abiertos a las posibilidades de ver una señal? ¿Con qué los empezarías? Piensa en una señal que sea significativa para ellos. No como dinero físico real, pero más como un símbolo, ¿verdad? Sí, creo que tiene que haber una profundidad emocional más intensa. Ok. ¿Sabes? Tiene que haber una razón por la que anhelas ver esa señal y realmente significaría algo para ti, de una manera que $1,000,000 nunca te hará feliz. Entiendo. Eso, Sí. Entonces, para ti, ¿fue un signo de infinito? Bueno, es Robbins. También los números 11 y 44. El signo del infinito. Las plumas blancas, que son bastante universales. Mi amiga, que escribió un libro sobre eso, en realidad las llama la tarjeta de presentación angelical. Así que ese es uno que mucha gente reconoce. ¿Plumas blancas? Sí. Ok. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Piensa en una señal con la que resuenes. Bueno, si es para un ser querido perdido, entonces me gusta meditar en sobre persona y mi recuerdo de ella por un tiempo, y luego pensar en un chiste que compartimos o un recuerdo que solo esa persona y yo conoceríamos. Y luego elegir un símbolo que lo represente. Así que, por ejemplo, una vez pedí un botón que apareciera fuera de lugar. ¿Un botón que apareciera fuera de lugar? Sí. Y también pongo algunos parámetros alrededor, como que tendría que verlo 3 veces. Tendría que ver 3 señales antes de las 11 de la noche del día siguiente. Interesante. Sí. Entonces, ¿hay estructura en las señales? Pero eso es porque estoy bastante avanzada en el camino. Sí. Al principio era, envíame una señal. En la próxima semana o así, ¿verdad? Sí. Ok. Por ejemplo, había olvidado cuando había escrito en mi diario que en otro podcast dije que quería ser actriz, pero mi padre me había dicho sobre mi cadáver. Y después de un tiempo, mi padre falleció. Wow.
Esto fue cuando tenía 16, pero mi padre falleció hace unos años. Y pensé, bueno, ahora que has fallecido, papá, tal vez sí tengo tu permiso. Wow. Él había dicho, sobre mi cadáver. Y esa era la clase de relación que teníamos. Yo era muy descarada con él, pero a él le gustaba. Y entonces dije, si ahora tengo tu permiso, entonces me encontraré con una actriz famosa. No puse ningún límite de tiempo. Olvidé que había escrito eso en mi diario. Soy la fideicomisaria de una organización benéfica en el Reino Unido y ayudé a organizar el concierto de villancicos de Navidad. Así que invité a un amigo. Nos encontramos en la entrada bastante temprano, y luego la gente comenzó a entrar. Entonces, esta mujer intentó pasar por nuestro lado y yo intenté apartarme de su camino, pero ella se movió en la misma dirección, así que literalmente chocamos físicamente. Y luego ella dijo perdón y se fue. Y le dije a mi amigo que es cineasta. Oh, Dios mío, esa es Anna Friel, me encanta. Esa historia está en el libro con su permiso, y ahora nos hemos hecho amigas. Y ella sigue diciendo que puede ayudarme a convertirme en actriz. Te lo dije. Yo conocía esta historia. Sabía que me la ibas a Sí. contar porque estábamos Sí, hablando porque de la esto. conociste. La he conocido, sí. Y creo que me sigue, y ella y Marta hicieron un programa de televisión juntas. Sí, Así que dije, eso es una sincronía genial. sí. ¿No es una locura? Es una locura. Sí. Cuando dijiste ella, yo estaba como, wow, de todos los Todas actores. las Es genial. personas. Así que eso fue algo que pusiste ahí. La conociste, ahora ustedes están conectadas, y ella dijo, si alguna vez quieres actuar, estaré encantada de ayudar. Pero creo que lo más importante para mí es que olvidé que había escrito eso en mi diario. Así que cuando lo revisé, aunque creo en esto, me deja sin aliento cada vez. Eso es tan poderoso. Mencionaste una meditación donde haces meditaciones o piensas en la persona y los recuerdos de la persona de la que quieres recibir una señal. ¿Hay una meditación o un proceso que la gente pueda hacer, tal vez solo tome unos segundos, con el que nos puedas guiar? Sí, hay algunas, y todas están también en el libro. Pero antes quiero decir que parte de mi camino ha sido cultivar el arte de notar, y aprendí eso a través de notar la belleza. Eso forma parte de la neuroestética, que es este campo de investigación sobre el arte y la belleza, del que también he escrito. La naturaleza para mí es el lugar más fácil para hacer esto, como las flores de primavera, las flores en Los Ángeles, las hojas de otoño en la costa este, lo que sea. Y me di cuenta de que la neuroplasticidad se estableció muy rápidamente, porque sabes que asumo un desafío de neuroplasticidad cada año. Sí. Normalmente es bastante difícil y lleva tiempo, pero con esto, muy rápidamente, noté que como más de 10 veces al día decía, oh, ¿no es eso tan bonito? ¿Buscando estas cosas? Sí. Sí, y encontrarlos. Eso, obviamente, te ayuda a notar las señales, porque toda tu red de relevancia en el cerebro, por así decirlo, tiene un filtro menos rígido. También he escrito sobre la relevancia y la habituación en el libro, así que elegí algunas meditaciones relacionadas con nuestros sentidos. Y me gustaría compartir una ahora que tiene que ver con el sentido del sonido y la audición. Está bien. Así que si te quieres unir a la meditación, solo cierra los ojos y siéntate con los brazos y las piernas de esta manera. Empezaremos con un poco de trabajo de respiración, solo para concentrarte bien. Simplemente comienza por notar tu respiración. No intentes cambiar nada, pero tan pronto como prestas atención a tu respiración, suele cambiar. Solo observa si la inhalación y la exhalación son de igual longitud, o si una es más larga que la otra. Luego solo voy a guiarte contando mientras inhalas contando hasta 4 y exhalas contando hasta 4. Así que inhala 2, 3, 4, exhala 2, 3, 4 y repite eso por unos ciclos en tu mente. Y luego intenta enfocarte en hacer que la exhalación sea 2 tiempos más larga que la inhalación. Así que inhala 2, 3, 4 y exhala 2, 3, 4, 5, 6. Y de nuevo repite eso por unos ciclos. Simplemente te ayuda a soltar. Y ahora me gustaría que apartaras tu atención de tu respiración y simplemente la dirigieras hacia adentro. Y concéntrate en el sonido que puedes escuchar más cerca de ti. Y ahora concéntrate en el sonido. Eso parece lo más alejado de ti. Trata de desviar tu atención del sonido más cercano.
hacia el sonido más lejano. Y ahora dirige tu atención al sonido que puedes escuchar, que es el más fuerte. Y luego usa tus sentidos para localizar el sonido. Eso es lo más silencioso que puedes escuchar. Y luego aleja tu atención de los sonidos a tu alrededor. Y nota que cualquiera que sean los sonidos que te rodean, sin importar lo cerca, lejos, fuerte o silencioso que sean, siempre hay quietud interior. Y quiero que simplemente te quedes en ese lugar de quietud por un rato, solo respirando. Y cuando estés listo, puedes parpadear y regresar a esta habitación, regresar a tu cuerpo. De vuelta al aquí y ahora. Relajante. ¡Wow! Creo que también deberías hacer una aplicación de meditación. La voz es muy relajante. Es tan interesante simplemente hacer la meditación escuchando sonidos y ruidos y tratar de poner mi atención en el balcón de arriba. ¿Puedo escuchar respiraciones allá arriba? Incluso si no puedo escucharlo, ¿cómo pongo mi atención allí? Sí. Y luego poner tu atención en la quietud dentro de ti. Eso fue muy interesante. Gracias. ¿Y qué es eso? Práctica meditativa, específicamente esa que hacemos para aumentar nuestros sentidos o atención. ¿O cómo nos ayuda a conectar con estas señales? Para mí, eso realmente se trata de recordar en los momentos más estresantes que hay una calma interior a la que puedes acceder en cuestión de minutos. Hay otro que me hubiera gustado hacer, pero implica masticar una pasa durante un minuto, así que era poco práctico. Pasas. Se trata de visualizar esta uva creciendo en California, bajo el sol y la lluvia, y siendo transportada a tu ciudad local y a tu tienda, y luego comprándola. Así que, realmente, sumergirse en ese viaje. Pero mucho de conectarse con las señales, y tu intuición comienza con conectarse con tus sentidos. Y para introducir a la gente en el libro, porque obviamente yo sabía que iba a haber escépticos, el primer capítulo principal de investigación trata sobre el hecho de que los humanos, hasta donde sabemos actualmente, en realidad tienen 34 sentidos. Así que la mayoría de la gente no lo sabe, y yo no lo sabía hasta que hice una revisión de la literatura. Sabía que teníamos más de 5, porque obviamente había ido a la escuela de medicina, pero no imaginaba que fueran algo así como 34. Así que si ahora sabes que tienes 34 sentidos, déjame darte algunos ejemplos. El gusto se subdivide en 5, así que es amargo, dulce, salado, ácido y umami. Y el umami solo se descubrió en la década de 1980, así que nuestro entendimiento de lo que somos capaces está evolucionando bastante. Pero si no sabes que los tienes, no puedes aprovecharlos. Y eso es una analogía para la intuición, y también es una analogía para las señales. Entonces tenemos 5 sabores. Sí. ¿Y umami es reciente entonces? La década de 1980. ¿Hay más sentidos en los que no hemos profundizado? Bueno, el último que ha sido reconocido fisiológicamente como un sentido es el sistema inmunológico. El sentido del sistema inmunológico. ¿Qué significa eso exactamente? ¿El sistema inmunológico siente algo? En el libro he descrito un sentido como algo donde un estímulo actúa sobre un receptor y causa la producción de un químico que luego tiene un efecto en cascada en el cuerpo. Así que, por ejemplo, mucha gente dice que la intuición es nuestro sexto sentido, pero la intuición no estimula un receptor, así que lo he descartado. Interesante. Sí. Entonces la intuición no es un sentido. No en los términos fisiológicos más estrictos. ¿Qué es la intuición? La intuición son todas las lecciones de vida que hemos aprendido en la vida, pero que no recordamos conscientemente. Así que es la sabiduría que hemos adquirido a la que tenemos acceso. No es nuestra lógica, no es pensamiento emocional, es otra forma de pensar y se basa en patrones que reconocemos de la experiencia de vida. La intuición proviene de la mente, el sistema nervioso.
Yo dije, cuando escribí al principio y cuando vine por primera vez a tu podcast, dije que viene de la mente, que es parte del cerebro, y el sistema nervioso central y posiblemente las neuronas del intestino. Se llama instinto intestinal. Ahora he avanzado más con mi investigación para decir que viene de los tejidos, la fascia, la musculatura. Como todo en tu cuerpo entero. Tu Sí, intuición es como cada célula en tu cuerpo. encarnada, sí. Intuición encarnada. ¿Por qué tantos de nosotros vamos en contra de nuestra intuición cuando se trata de relaciones y luego decimos, sabíamos que era la persona equivocada? Sí. O una oportunidad de negocio o una carrera. ¿Por qué vamos en contra de la intuición y tomamos malas decisiones que en nuestro interior sabíamos que algo estaba mal? No sé si alguna vez has escuchado esta historia, pero la he escuchado muchas veces de mujeres que se han divorciado y que dijeron que lo sabían el día de su boda. Ella se ríe. Ella es la que sabía en su día de boda que no estaba destinada a estar con la persona con la que se casaba. ¿Alguien ha tenido ese sentimiento o lo ha escuchado? Yo digo, si lo sabías, ¿por qué seguiste adelante con eso? Pero puedo decir eso de mí por todas las tonterías que he hecho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacemos cosas tontas cuando nuestra intuición nos dice que no lo hagamos? Yo iba a empezar diciendo que creo que la sociedad nos ha condicionado a creer más en la lógica que en la intuición. Sí, Pero también creo que con la última parte de lo que acabas de decir es porque no escuchamos, es porque no lo oímos, porque no estamos conectados a ello, por todas las razones que dije. No sabemos que tenemos 34 sentidos, así que no estamos conectados con ellos. Tuve suerte. Me di cuenta bastante temprano de que era intuitiva. Simplemente tenía la sensación de que algo era lo correcto y lo seguía. sí. Y mi esposo en ese momento realmente apoyaba eso también, así que lo fomentó. Luego comencé a practicar el journaling y eso realmente me ayudó a escribir todas las decisiones tontas que tomé y que salieron mal y a darme cuenta de que debería haber seguido mi intuición y aprender a tomar un riesgo más saludable con eso y seguir mi intuición, donde quizás tendría más sentido incluso si tomara la decisión equivocada de explicarte, bueno, lógicamente esta era la razón. Correcto. En papel se veía bien. En papel todo parecía que iba a funcionar. Eso es lo que siempre escuchas. Para las decisiones más importantes de mi vida, como mi compañero de vida, definitivamente seguiría mi intuición. Ahora siento que he crecido hasta el punto que puedo confiar en ello muchísimo. Pero también para mí, y como las personas a las que enseño en MIT, por ejemplo en la escuela de negocios, tuve que poner la ciencia detrás de ello. Así que en el principio escribí, y en tu podcast anterior he hablado sobre cómo la intuición funciona a través del aprendizaje Hebbiano, en el cuerpo, en los nervios. Pero en este libro he escrito sobre cómo realmente funciona, desde todo tu ser. Para todo tu ser. Cuando tienes una oportunidad que llega a tu vida, una persona que conoces, o algo que te dan la oportunidad de hacer, ¿qué haces? Tienes como una estrategia ahora que dices sí o no basada en tu intuición. ¿Hay algo que digas que tiene que ser un sí rotundo o es un no? ¿O hay algo que simplemente sientes más hasta que sientes que está bien? Mi intuición me está diciendo que esto podría ser algo bueno porque tal vez lo sabes de inmediato, tal vez no. Tal vez lleva tiempo saber si algo va a ser lo correcto para ti. Sí, Porque siento que mucha gente se queda atascada. Simplemente no están seguros de cómo tomar una decisión de cualquier manera. sí. Y así, están en el medio, ¿verdad? Es como que no se comprometen completamente. No dicen que no, solo dicen, vamos a ver cómo se siente. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo decir sí al proyecto? Sí a la persona, sí a la posibilidad. Y no significa que las cosas siempre van a funcionar, supongo. Pero no sé, ¿cómo sabemos que va a ser lo correcto para nosotros ahora mismo? Esa es una muy buena pregunta porque en términos de la neurociencia, ese lugar de limbo, de no poder tomar una decisión de una manera u otra, es en realidad el peor lugar para que esté tu cerebro. Así que es mejor tomar una decisión que no tomar ninguna. Y lo que he aprendido, confío en mi intuición y siento que es correcta la mayor parte del tiempo, pero también he aprendido que si doy un paso en una dirección y resulta ser o lo hago funcionar, o si resulta no ser la decisión correcta, entonces de alguna manera lo hago correcto y confío en mí misma que eso es lo que siempre haré. Y supongo que probablemente necesitamos tomar muchas decisiones equivocadas para tener la sabiduría y la intuición, Sí. saber qué hacer en el futuro. Sí. Necesitas cometer algunos Y construyes errores. eso asumiendo riesgos en cosas más pequeñas, no asumiendo un riesgo en algo tan grande como comprar tu casa o algo así. Sí, correcto. Y las personas experimentan esto de diferentes maneras. Así que hay algunas frases que supongo son bastante de la nueva era, como clarividencia auditiva, clarividencia sensorial, clarividencia cognitiva y
Clarividencia, la más obvia. Así que la clarividencia es ver algo y saber que es correcto. La clariaudiencia es escucharlo. Personalmente, probablemente experimento lo más cercano al clariconocimiento, que es simplemente saber que algunas cosas son correctas. ¿Cómo se llama? Cognición. Cognición. Tu cognición. Y la clarisentencia es sentir en tu cuerpo que es correcto. Interesante. Así que eso puede atraer a diferentes personas. Puedes recibirlo en una modalidad diferente. Pero creo que escribir en un diario y leer tus entradas es un muy buen comienzo. Hay un par de ejercicios en el libro que combinan la fisicalidad y tu mente para acceder a tu intuición. Entonces, esas son algunas cosas que pueden hacer. ¿Y qué tal escuchar a tus amigos o a tu familia si dicen, no son adecuados para ti? ¿Deberías confiar en la intuición de las personas más cercanas a ti o realmente no conocen tu intuición? Solo tú conoces tu intuición, pero creo que revisar tu intuición con tu propia lógica y también pasar por alto la lógica de alguien en quien realmente confías es algo bueno de hacer, especialmente si no estás como 100% seguro de tu intuición. Si tengo un dilema, elegiré a 3 amigos para pedirles su opinión y elegiré a personas que sé que me desafiarán y criticarán mi forma de pensar. Y siempre digo, bueno, sé exactamente de qué situación estás hablando. Si a una persona no le gusta tu pareja potencial, esa es su opinión. Pero si a 4 o 5 de tus amigos no les gusta, entonces probablemente debas escuchar. Sí, ¿verdad? Y escuchas esto mucho en las relaciones. Como a mí, mis padres o a mi familia no les gustaba este chico o esta chica, pero me conecté. Tenemos tanto amor como si la familia de alguien o sus amigos más cercanos no piensan que es la elección correcta. ¿Crees que todavía tienen la capacidad de construir una relación hermosa? ¿O qué es eso? Como mi mejor amigo me dijo una vez, lo cual ha permanecido conmigo por mucho tiempo. Por más que la gente te ame y se preocupe por ti, todos tienen una agenda para ti. ¿Tienen una agenda? Sí, e incluso si es obvio que no quieren que te rompan el corazón o algo así, esa sigue siendo su agenda. Realmente creo que tienes que vivir tu vida al máximo. Si hay algo que he aprendido al perder a mi esposo, es que cada segundo, cada decisión, es un privilegio. Y siento que podría haber tomado un camino de volverme tan amargada y pensar que la vida me había tratado tan injustamente. Pero me tomó años, como sabes, pero he salido de eso pensando, soy muy afortunada de estar viva. Tengo que lanzarme a esta vida con todo lo que tengo. Wow. Y si eso incluye futuros desamores, que así sea, no me va a matar. Sí. Wow, eso es hermoso. Eso es hermoso, sí. Tienes una cita aquí. En tu libro, página 196, dice, cuanto más estable y apoyado estés, más probable es que tengas los recursos para traer señales a tu vida. Y si tienes una mente abierta sobre la posibilidad de algún tipo de conciencia compartida, entonces sentir tu conexión con los demás y el apoyo de tu tribu te acerca un paso más a acceder a la sabiduría. Y en mi experiencia, es cuando las señales se convierten en una parte cotidiana de tu vida. Y cuando abrí este evento, estaba hablando de este grupo de expertos, de esta comunidad. Algunas personas vinieron solas y con suerte conocerán a alguien aquí. Algunas personas trajeron a alguien que no sabía que venía. Y algunas personas han estado aquí durante años y para otras esta es su primera vez. Y sentirse apoyado es una de las cosas más poderosas que puedes tener. Desafortunadamente, no todos tienen personas en su vida que los apoyen y crean en ellos. Y así, con suerte, aquí puedes encontrar ese lugar, incluso si es solo por este fin de semana, y después puedes llevarte a alguien y conectarte con alguien para seguir apoyándote. Sé que para mí, hubo muchos años en los que simplemente no me sentía apoyado. Aunque las personas me apoyaban, simplemente no me sentía comprendido. Sí. Como un niño pequeño. Y tuve que aprender a apoyarme internamente y casi darme a mí mismo el amor y el afecto, por extraño que suene, internamente, a través de la meditación, a través de la paciencia conmigo mismo, a través de la amabilidad, en lugar de estar simplemente molesto conmigo mismo constantemente por cometer errores, sino siendo más amable conmigo mismo. Tuve que darme gracia. Y al hacer eso, sentí que podía empezar a atraer a más de las personas adecuadas cuando me di el apoyo que necesitaba. Cuando me apoyé a mí mismo, atraje a otras personas que tenían una alineación similar con la vida. Punto de vista similar. Y quiero cerrar con esto. Tú hablas mucho sobre la neuroplasticidad. De nuevo, eres la maestra de la neurociencia. Enseñas estas cosas. Tus libros, tu contenido es increíble. Pero la neuroplasticidad es algo que me fascina. ¿Cómo pueden las personas usar este concepto de este fin de semana para comenzar a reformular sus propias creencias, su propio pensamiento?
los pensamientos que los detienen o los hacen pensar negativamente, ¿cómo pueden reformularlos para tener hábitos más empoderadores después de este fin de semana? Bueno, lo primero que puedo decir, que creo que va realmente a llegar como un sentimiento, y la neuroplasticidad se estimula por la repetición y la intensidad emocional. Y sé que este fin de semana va a ser emocional de una buena manera para muchas personas. Pero como neurocientífica, lo que veo es cientos de cerebros aquí que son más como arcilla blanda que como una roca dura. Y eso inevitablemente cambiará para el final de este fin de semana. Y eso es solo por absorber. Eso es si ni siquiera estás tratando necesariamente de aprender o conocer gente nueva. Es solo por estar aquí y tener las experiencias que tienes, tu cerebro será diferente. Así que depende de ti cómo quieres que ese cerebro sea diferente al final de este fin de semana. Y si llevas esa intención a cada taller, a cada actuación, a cada discurso, entonces lo que es correcto para ti, lo que está destinado para ti, llegará a ti. Y eso es lo que llevarás adelante en tu vida. Quiero dejarlo tan abierto como eso. Confío en los cerebros de esta sala para hacer lo correcto. Cuando recibes información, si solo la recibes una vez en un fin de semana como este, o cualquier otro fin de semana al que la gente va, ¿es suficiente o tienen que hacer más para realmente crear el sueño que tienen, los objetivos que tienen? ¿Qué necesitan seguir haciendo para mantener su cerebro lo suficientemente maleable como para que puedan comenzar a actuar de diferentes maneras para crear diferentes resultados? Si algo impacta emocionalmente de manera muy fuerte este fin de semana, eso por sí solo puede ser suficiente para desencadenar un cambio. Pero obviamente hay acciones que deben acompañar eso. Pero realmente me gustó antes cuando decías, ¿cuál es la cosa que te dirías a ti mismo como, deja de hacer eso ahora? Creo que reflexionar sobre eso este fin de semana y luego asegurarte de que cada día hagas algo que lo reconozca después de que te vayas este fin de semana es probablemente un muy buen comienzo. Estoy segura de que habrá más detalles para las personas. Pero eso realmente me impactó como neurocientífica, debido a este sesgo negativo en el cerebro. Entonces, revertir esa negatividad, identificar tal vez de 5 a 10 pequeñas cosas que necesitas hacer para cambiar ese statu quo en tu vida, sería un muy buen comienzo. ¡Wow! Doctora Tara, te agradecemos por estar aquí. Viajaste desde el Reino Unido. Gracias por darnos tu tiempo. Te reconozco por crecer y evolucionar constantemente. Un aplauso más para la doctora Tara Swart. Muchas gracias. He hablado con varias personas que me dicen, he revisado las revistas, he recortado las imágenes, sé exactamente lo que quiero, no puedo ponerme a pegarlas en el tablero. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que alguien dijo eso, los desafié muy fuertemente y dije, creo que es porque no crees que los mereces. Así que tuvimos toda una conversación sobre eso y resultó que